vamos a empezar a ver cuál es el concepto de difusión. La difusión se define como el movimiento de las partículas desde donde están en mayor concentración hasta donde están en menor concentración, hasta que sus concentraciones se igualan en el tiempo. Veamos un ejemplo. Acá estoy representando una habitación. Estamos en una habitación y supongamos que tiro desodorante de ambientes en una esquina. Estas son las moléculas que salen de mi aerosol. Cuando pasa el tiempo, yo puedo sentir ese olor del aerosol en toda la habitación. ¿Por qué? Porque esas partículas difundieron, es decir, se movieron desde donde estaban más concentradas, o sea, de donde había más partículas, a donde había menos. Entonces, después de un tiempo, la habitación queda así, queda con en todas sus partes la misma concentración, la misma distribución de las partículas, ¿sí? Entonces, las partículas siempre, por el movimiento que tienden a igualar sus concentraciones, a expandirse y ocupar el mayor espacio posible. Eso sería entonces el concepto de qué es la difusión. Cuando yo veo acá la habitación donde tenía más partículas de un lado y nada del otro, o cuando se empezaban a mover que había un poquito, empezaban a moverse para acá, cuando yo tenía distribuidas así las partículas, aparece algo que se llama vector gradiente de difusión o vector gradiente de concentración. El vector gradiente es una línea, como si yo diera una flecha desde donde hay menos partículas a donde hay más partículas. Ese es el vector de gradiente. Las partículas se dice que se mueven en contra de ese gradiente. O sea, las partículas yo dije que se mueven desde donde hay más hacia donde hay menos. El gradiente es de menor a mayor, el movimiento es al revés, de donde hay más a donde hay menos. Ese es un concepto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a querer acá hacer en estos ejercicios? Es calcular justamente cuál es ese flujo de partículas, cuál es ese movimiento de partículas que vamos a tener. El que estudió esto es Fick, y Fick lo que lo estudió es a partir de un recipiente donde tenemos dos líquidos. Pueden ser gases también, pero generalmente van a ser líquidos, van a ser soluciones, es decir, agua con un soluto, algo disuelto, o cualquier solvente, o sea, en vez de agua puede ser otra sustancia que tenga disuelto algo adentro, supongamos agua con azúcar, todo sería el agua y estos puntitos son el azúcar. ¿Sí? Entonces, es un recipiente que está separado por una membrana que se dice que es permeable. Esa membrana permeable es una membrana que deja que pase ese soluto, esos puntitos. A esos puntitos, a esa sustancia, le llamamos entonces soluto. Por ejemplo, el aerosol que yo había tirado en el ejemplo anterior sería el soluto. Bueno, tenemos entonces un recipiente separado por una membrana que tiene un determinado espesor. El espesor lo vamos a medir en centímetros. También se podría medir en metros, pero como estos son unidades muy chiquitas, vamos a tratar de usar el centímetro acá. Ese espesor que lo tenemos en centímetros está separando entonces dos partes donde las soluciones están en una distinta concentración. Tengo una concentración 1 y tengo una concentración 2. ¿Qué es la concentración? La concentración es cuántas moléculas o partículas de ese soluto hay en el lugar. Acá hay más concentración, hay más partículas, y acá hay menos concentración. El gradiente, como dije antes, va de donde hay menos hacia donde hay más. Ese es el gradiente. Ahora, ¿para dónde va a ir el movimiento? Estas partículas van a buscar igualarse en el tiempo, y entonces el movimiento de partículas va a ser desde donde hay más hacia donde hay menos, como expliqué antes. Las partículas van a empezar a pasar hasta que se igualen las concentraciones. No es que estas no pasan para este lado, también de estas pasan para acá, pero al estar moviéndose todo el tiempo, esas partículas son más acá las que pasan para este lado y tienden a igualarse esas concentraciones en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué se genera? Se genera un flujo. Ese flujo se calcula mediante esta que es la ley de Fick. Esto que es como una gota echada se llama flujo. Muchas veces le ponen como una J al flujo. Es lo mismo. Una J o esta letra así. Lo importante es que el flujo significa eso. Cuántas partículas van a estar pasando, ¿sí?, en un determinado tiempo. Bueno, ¿qué más tenemos?
tenemos que esto significa que la concentración de 1 es mayor que la del 2, que es lo que dije. O es lo mismo que escriba que la concentración del 2 es menor que la concentración del 1, ¿no? Donde está la boca apunta para el más grande. Concentración de 1 mayor que 2 o de 2 menor que de 1. Entonces se genera ese flujo. La membrana es permeable, que deja pasar el soluto. Y la ley de Fick dice que el flujo a través de una membrana es igual a esta D, que con D se llama constante de difusión y que va a depender de la partícula que yo tenga. Esa D entonces la llamamos constante de difusión y me la van a dar como dato en el ejercicio. Por ejemplo, para la sacarosa tiene tal valor, para tal sustancia tiene tal valor. Es un número que depende de la sustancia. Y esa constante de difusión la vamos a poner en valores que van con centímetro cuadrado sobre segundo. Generalmente te la van a dar así. Es una unidad de área por segundo. ¿Sí? Esa es la constante de difusión, centímetro cuadrado segundo. Te va a dar un valor. Esto delta C es la diferencia de concentraciones. ¿Qué diferencia hay entre la concentración de un lado y la concentración de otro? Entonces delta C es la restar las concentraciones. Acá no me importa qué signo queda, siempre se resta el donde hay más concentración por el que hay menos. O sea, acá en realidad sería 1 menos 2, no 2 sobre menos 1. O restás en cualquier orden, pero que te quede positivo. ¿Sí? Es restar los valores de concentraciones. ¿Cuántas partículas hay acá? ¿Cuántas partículas hay en el otro lado? A las partículas las vamos a llamar como moles. Y entonces esa concentración se mide en moles por cada centímetro cúbico, que es lo mismo que decir cuántas partículas hay por cada centímetro cúbico. Centímetro cúbico era una unidad de volumen. Si yo agarro un centímetro cúbico acá, ¿cuántas partículas tengo ahí? Entonces acá esto también, cuando yo hago la diferencia de concentraciones, resto las dos concentraciones, me queda en moles centímetros cúbicos. Esa es la unidad en que va esto. Y esto es el espesor, que ya dije que va en centímetros. Acá estoy poniendo todo en centímetros. También podría pasarlo todo a metro, pero como generalmente esto te lo dan en centímetros, ya ponemos todo en centímetros, que es más fácil. ¿Sí? ¿En qué unidades me va a quedar el flujo? El flujo me va a quedar en moles sobre centímetro cuadrado por segundo. O sea, es cuántas partículas pasan por cada centímetro cuadrado de la membrana por cada segundo. Eso es lo que significaría. Moles por cada centímetro cuadrado por segundo. Estas son entonces todas las unidades que vamos a usar. Y otra cosa importante es que a esta parte se la llama gradiente. Cuando tenés la diferencia de concentraciones sobre el espesor de la membrana que tengas, esa parte la vamos a llamar gradiente. Y el gradiente, si te llegan a pedir el gradiente, es solo esta parte de la fórmula, no lo multiplicas por la constante. El gradiente lleva estas unidades sobre estas. O sea, te quedan moles arriba, y como es centímetros cúbicos y otro centímetro más, queda centímetros a la cuarta. O sea que si solamente te pidiese gradiente, haces esta parte. Si no, es el gradiente, ese mismo gradiente, multiplicado por la constante de difusión. O a veces ya te dan el gradiente calculado, en moles sobre centímetros a la cuarta, directamente lo multiplicas por la constante de difusión para tener el flujo. ¿Sí? Bueno, veámoslo esto en un ejemplo, pero antes voy a explicar otra unidad que va a aparecer mucho, que es de concentración, que es el mol. Mol por litro, que es el molar. Cuando te aparezca una M grande, esa M grande, para decirte la concentración que hay de una sustancia, se llama molar. Molar significa moles por cada litro. Y nosotros dijimos que lo que queríamos era tenerlo en moles por cada centímetro cúbico, entonces hay que pasarlo. Supongamos, me dice que se tiene una solución, un molar. Yo lo tengo que expresar en moles por cada centímetro cúbico. Bueno, si tengo un molar, lo que estoy teniendo, un molar, es un mol por cada litro. Y si yo lo quiero en moles por cada centímetro cúbico, la parte de un mol la voy a dejar, pero la parte de un litro que está acá abajo la voy a pasar a centímetro cúbico.
y 1 litro son 1000 centímetros cúbicos. O sea que lo que hay que hacerlo es dividirlo por 1000. Y si hago 1 dividido 1000 en la calculadora, me va a quedar como 1 por 10 a la menos 3. Quiere decir que tienen 3 ceros adelante. Mol por cada centímetro cúbico. Y esto sería el valor que estaría usando para hacer las cuentas, para pasarlo a centímetros. Entonces, como conclusión, si te dan algo en molar, la M grande, y te lo piden, lo necesitas en mol centímetro, lo dividís por 1000. ¿Sí? De mol litro, que es molar, a mol centímetro, como 1 litro tiene 1000 centímetros, lo dividís por 1000. Y si te dan así, lo quisieses en molar, lo haces por 1000. Bueno, ahora sí veamos el ejercicio donde hay que aplicar esto. Lo que tenemos es que me dicen que el coeficiente de difusión de una sustancia en agua es de este valor. ¿Sí? Entonces ahí lo que estamos teniendo es ese coeficiente de difusión que habíamos llamado D. Está dando el valor de difusión. 9 por 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundo. Acá me lo están dando en metros cuadrados. Si el resto de las cosas están en centímetros, lo vamos a tener que pasar a centímetros. ¿Qué más dice? Dice, 2 recipientes con concentraciones de pepsina 0,1 molar y 0,01 molar. Pepsina sería la sustancia esa que está acá, el mismo sustancia. Puede tener un nombre, pepsina, sacarosa, glucosa, azúcar, lo que sea. Es la sustancia. Tiene 0,1 molar y el otro recipiente 0,01 molar. Esas serían las concentraciones. Podemos poner concentración de 1, 0,01 molar. Yo ya lo dibujé acá. Concentración de 2, 0,1 molar. Bueno, acá sería 0,1 y acá sería 0,01. Ahí está. Están en contacto mediante un tubo de 10 centímetros de longitud. Bueno, ¿qué es eso? Ese tubo que está en contacto es el espesor de la membrana. En vez de tener una membrana separando, tiene un tubo. Va a actuar igual cuando te dé un tubo o una membrana. Es lo mismo que te diga, tengo una membrana de 10 centímetros de espesor. O sea, esa longitud es el espacio que separa los dos tarritos. Imagínate que es como la membrana que hice antes. Bueno, y lo que yo quiero saber es cuánto vale el flujo entre ambos recipientes. Bueno, entonces voy a usar lo que es la ley de Fick. El flujo entre ambos recipientes va a ser el coeficiente de difusión multiplicado por la variación de la concentración sobre el espesor. El flujo va a ser igual a... Bueno, tengo este coeficiente de difusión que está en metros cuadrados, pero si nos fijamos, el espesor está en centímetros y nosotros recién vimos cómo pasar esta M, que era molar, a moles sobre centímetros, o sea que lo vamos a pasar todo a centímetros como dije al principio para que sea más fácil. Esta constante de difusión está 9 por 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundos. Si yo lo quisiese pasar a centímetros cuadrados sobre segundo, tengo que pasar de metro cuadrado a centímetro cuadrado. Pero ojo que no es de metro a centímetro, es de metro cuadrado a centímetro cuadrado. De metro cuadrado a centímetro cuadrado lo que hay son 10.000 de diferencia. O sea, un metro cuadrado equivale, que es una unidad de superficie, equivale a 10.000 centímetros cuadrados. Esta equivalencia te la podés anotar por si la necesitas. Entonces, si yo tengo que pasar esto, el segundo está bien, ¿sí? Lo que necesito es que esté en centímetros. Si un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados, si yo tengo 9 por 10 a la menos 11 metros cuadrados, ¿cuántos centímetros cuadrados son? Hago esto en la calculadora. 9 por 10 a la menos 11 por 10.000 dividido 1. Hacemos esa cuenta. 9 exponente menos 11. Eso lo hacemos por 10.000. 9 por 10 a la menos 7. Centímetros cuadrados. Y como era por cada segundo y eso no lo quiero modificar, sigue quedando por cada segundo. Si lo único que hice fue pasar de metro a centímetro y sigue estando cada segundo, eso no lo voy a modificar. Bueno, ese es el coeficiente de difusión.
9 por 10 a la menos 7 centímetros cuadrados por cada segundo. Por la variación de concentraciones, hay que hacer la resta. Esto era 0,1 y esto era 0,01. Hay que restar 0,1 menos 0,01. Resto el más grande menos el más chico acá. 0,09. Me quedaría 0,09 molar. Bueno, ahora lo voy a tener que pasar. Lo dejo así y ahora lo paso. Y acá el espesor va en 10 centímetros. El tema es que no puedo dividir esto por esto como lo puse ahí. Esto 0,09, que es la diferencia de las concentraciones, lo voy a tener que pasar esto que 0,09 molar es 0,09, como había dicho, mol por cada litro. Lo teníamos que esto dividirlo por 1000 para que me quede en mol sobre centímetro cúbico, porque un litro hay 1000 centímetros cúbicos. Entonces, para pasar de esto a esto, lo dividíamos por 1000. Hago 0,09 dividido 1000 y me queda 9 por 10 a la menos 5. En mol sobre centímetros cúbicos. Entonces ahora sí, esto que lo pasé, lo voy a volver a copiar, pero ya bien. Esta era la constante de difusión. Esto es la molaridad, la resta de los dos, pero lo paso, molar significa mol litro, lo paso a mol centímetro, haciéndolo dividido 1000. 9 por 10 a la menos 5. Y lo tengo que dividir por los 10 centímetros. Las unidades de esto eran mol sobre centímetro cúbico. Bueno, esta división es lo mismo que multiplicarlo y después dividirlo, ¿sí? Porque cuando tenés esta división acá abajo es lo mismo que la raya abarque todo o que abarque esta parte, da igual. Entonces se puede multiplicarlo de arriba y después dividirlo por 10. Entonces hacemos 9 por 10 a la menos 7, 9 exponente menos 7 por 9 exponente menos 5 y todo eso dividido 10. Me queda 8,1 por 10 a la menos 12. Y las unidades dijimos que me quedaban moles, centímetro cuadrado, segundo. ¿Por qué me queda eso? Bueno, se me va este centímetro que está acá abajo, se me va a cancelar con uno de estos centímetros que tengo acá, que era, bueno, uno de los que tengo arriba. Este que está al cuadrado se va con uno de estos. Y después el otro, esto es como que está abajo. El otro que me quedó se me va con uno de estos dos. Me queda mol, abajo queda centímetro cuadrado y abajo queda segundo. Queda estas unidades. Directamente te acuerdas que quedan estas unidades, ya sabes que tachando te va a quedar esto. Siempre que lo pongamos todo en centímetros. ¿Qué significa esto? Que por cada centímetro de espesor y por cada segundo pasan esta cantidad de moles por esa membrana, entre comillas, que en realidad era un tubo, pero actuaría de la misma forma, actuaría separando los dos recipientes. Entonces no necesariamente te va a decir que es una membrana, también si tenés dos recipientes unidos por un tubo es la misma cuestión, se usa la ley de Fick y el tema es que vamos a tener que pasar las unidades. Entonces, si me da algo en metros, lo voy a pasar a centímetros cúbicos, recordando esta equivalencia. Perdón, centímetros cuadrados. Esto está en metros cuadrados, lo paso a centímetros cuadrados. De metro a centímetros hay 100, pero acá de metro cuadrado a centímetro cuadrado, en vez de haber dos ceros, hay dos ceros más porque está al cuadrado. Por eso es esta cantidad grande. Porque no son unidades de metro y centímetros comunes, son unidades al cuadrado, entonces hay el doble de ceros. Haces la regla de 3 y pasas de metro cuadrado a centímetro cuadrado y te queda en centímetro cuadrado. Y después lo mismo acá con molar, como ya expliqué, que era dividiéndolo por 1000. Haces la cuenta, multiplicás, dividís y te queda el flujo. Las unidades que van a quedar siempre son moles, centímetro cuadrado y segundo, si pusiste todo en las unidades correspondientes.